los derechos y garantías constitucionales y, por qué no decir, legales, están determinados a través de la acción de amparo y el habeas data que ha sido incorporada en nuestra Constitución del 92 para recabar los informes de carácter público de las instituciones públicas o privadas cuando afecta a una persona con relación a las informaciones brindadas o obtenidas por esas entidades públicas o privadas. Dentro de esa perspectiva, hemos visto que en los procesos ordinarios también se debe activar las garantías constitucionales, y hemos visto y hemos analizado de que dentro de la perspectiva del cómo lo incorporada desde terminada la Segunda Guerra Mundial, a partir del juzgamiento del Tribunal de Nuremberg, ha cambiado el sistema. Por favor, asume. Ha cambiado el sistema de activación de los procesos. Se ha determinado que tales procesos se activan en pro del derecho y ya no en pro de la norma jurídica, ¿sí? Por la violación de la norma jurídica. De ahí que surge diríamos la figura de Gustav Woldrich, alemán, cuando determinó de que la injusticia extrema no puede justificarse con la aplicación de la ley. Repito, la injusticia extrema no se puede justificar con la aplicación de la ley. Ergo, no se puede invocar una norma jurídica para violar el derecho. No se puede invocar la norma jurídica para violar el derecho. Y nuestra Constitución ya vino a ese sistema de juzgamiento, diríamos, en pro del derecho. Y el derecho protege los principios y valores. Entonces, esos principios y valores están estructurados en la norma constitucional. He puesto mucho énfasis en esto porque es un ámbito poco conocido por nuestros colegas, y por el sistema de justicia es poco aplicado. Nuestros queridos jueces y fiscales han internalizado su acción procesal hacia un sistema legislativo puro y no hacia una visión de un sistema de la aplicación de los derechos y la garantía de la perspectiva constitucional y convencional. Y eso critican de nosotros los doctrinarios, quienes poco conocen nuestra Constitución. Sin embargo, nosotros, por nuestra acción, se nota que menos conocemos. De modo que nos interpela una buena práctica de la casuística, entender, como ya lo expresaba el adagio romano, denme los hechos, cuando decía el pretor que yo le doy el derecho. El pretor estaba encargado de dar el derecho y las partes construían los hechos. Y nosotros hemos salido de esto por una visión europeizada, porque en Europa continental se ha construido el sistema, diríamos, de justicia sobre la base de una desconfianza absoluta sobre la orden. De modo que el juez no gozaba diríamos, de respeto por parte de la sociedad. Sin embargo, el sistema anglosajón ha producido de la perspectiva diferente. Y en los Estados Unidos, dentro del sistema anglosajón puro, sin embargo, el juez cumple una función política, pero de la política de Estado, porque el juez se constituye en el garante de la aplicación de la norma constitucional. De ahí surge de que en los Estados Unidos hay una sola ley, que es la Constitución Nacional, y que las demás normas son reglamentaciones que no tienen ningún valor para erigirse en contra de la Constitución. Dentro de esa perspectiva, en nuestra Constitución ha sido, diríamos, permeada
por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y filosóficamente la Convención Interamericana de los Derechos Humanos ha sido, diríamos, elaborada de la perspectiva del common law, de la perspectiva del... ¿Y por qué se diseñó esto? Porque los estados del planeta, y por qué no decir específicamente en América Latina, se constituían en estados, diríamos, violadores de las normas más básicas de los derechos humanos de los ciudadanos. Tal es así que en 1948, como ya hemos visto, se activa la primera convención en Bogotá, Colombia, en donde se diseñó un sistema de protección de la persona humana sin tener en cuenta la situación geográfica ni histórica, sin embargo teniendo fundamentalmente la protección de la dignidad de esa persona, y que los estados deben de garantizar esa protección a las personas como un derecho fundamental. En 1966-67 se activan la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Civiles y Políticos, ya sea de la perspectiva de la igualdad de género, ya sea de la perspectiva de la protección de la libertad y los derechos dentro de un proceso puro. Y desde el 67, que ha sido llevado a Buenos Aires, que ha sido, diríamos, posteriormente ratificado por el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso es importante decir una vez más de que en nuestra Constitución tuvieron mucha preponderancia algunos tratadistas, filósofos del derecho, quienes han sido exiliados por el sistema dictatorial, como Fernández Arévalo, que ha sido profesor de la UBA, como San Martín, Lovera y otros tantos, quienes se han constituido en paradigma, aparte a nivel nacional, el profesor Oscar Pacielo, el profesor Isfán y otros, fueron los, diríamos, directores, así como Kelsen instituyó la Constitución austriaca, también ellos se constituyeron en soporte de la perspectiva filosófica y organizacional del Estado. Se puede decir de que hoy nos interpela situaciones que se producen si debemos reformar nuestra Constitución o no, como se me planteó en varias oportunidades. Yo digo, ¿cómo podríamos reformar o reformular una Constitución que ni el 10 o el 20% hemos experimentado en aplicar, para saber de que las instituciones incorporadas por la Constitución no se adecuan a nuestra realidad? De modo que una Constitución que desconocemos y que conocemos como materia nada más, no podemos pretender reformar. Profesor, perdón que te interrumpa, ¿y sería tal vez más beneficioso una Constitución ajustada a nuestra realidad antes que la realidad nuestra ajustada a una Constitución que tal vez trajimos de afuera? No sería, creo yo, práctico. ¿Por qué digo esto? Porque estamos ante una involución. Yo te diría, sí, comparto contigo. A los efectos prácticos de solucionar más rápido. Si tendríamos filósofos, gente que están en el Parlamento, dentro del sistema de la construcción estatal, te diría sí. Pero como dije siempre en mi presentación, dentro de la discusión del derecho procesal constitucional, me acuerdo en alguna oportunidad tuve la ponencia del control de convencionalidad. Y dije de que el Paraguay tuvo un florecimiento de la cultura filosófica y jurídica de la década del 90, después del golpe del 2 y 3 de febrero, pero que eso se esfumó con la pérdida de espacio de aquellas personas quienes construyeron y quienes tuvieron una visión diferente del Estado. Porque yo digo, yo no puedo adecuar mi Constitución a los niños de la calle que pululan por Azul. Sí. Yo no puedo adecuar mi Constitución
a que la cárcel de Tacumbú sea un campo de concentración. Yo no puedo adecuar mi constitución ante una justicia que actúa por su criterio y no por los valores científicos. Yo no puedo adecuar mi constitución a un parlamento que desafuera y desde afuera. No sé si me hago entender. Yo no puedo cambiar una constitución que me da la garantía al ciudadano adelante, cuando que acá el huérfano de todo el Estado es el ciudadano. El Estado es copado por la ineficacia en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito ejecutivo, legislativo o judicial. De modo que, una vez, tratando de contestar tu pregunta, una vez por todos tenemos que entender que esta Constitución es la que busca afanosamente proteger nuestros derechos ciudadanos y nos pone a nosotros, los abogados, como garantes de esa protección. Y como garante de esa protección, yo tuve el privilegio de venir del Paraguay profundo a estudiar. Vos tuviste el privilegio de... No, yo soy de la ciudad social. No, pero tuviste el privilegio de estudiar. ¿Cuánta gente de Cateura, de Santa Ana, no estoy haciendo una discriminación con el Paraguay profundo, con el citadino, como lo hace el citadino con relación, porque yo cuando vine a ejercer la magistratura decían, este juez campesino. Claro, como vio tanta coca ¿De dónde? Así es. Porque acá tenemos en el Paraguay, no solamente acá, en Asunción, en todas las ciudades tenemos esa visión del cerrista con el olimpista, y que el abolengo es signo de la sabiduría. Y esto no se adquiere por herencia, esto se adquiere con esfuerzo, dedicación y estudio. Entonces lo que quiero, no quiero polemizar esto, pero lo que quiero decirte, mi querido colega, es de que mucha gente no han tenido la oportunidad de estudiar y nosotros tenemos que tener la dignidad de representar las inquietudes de esos ciudadanos. Y muchos deambulan por ahí porque no saben ni dónde están. ¿Qué derecho podemos exigirle a esa gente ante la indiferencia nuestra? Perdón. Yo le puedo exigir a una persona que nunca tuvo la oportunidad de estudiar, que fue abandonado por el sistema. Yo no le puedo pedir que respete mis derechos porque nadie respetó su derecho. Y profe, A eso me voy nada más. dos puntos nomás para mencionar. Y justamente algunas personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar, tienen la posibilidad de estar en el Parlamento. Y sí, porque para mí, perdón, disculpen, me voy a yo alguna vez me ilusioné con el... ¿Qué quiere que le diga? ¿Quieren que le diga? Con la modificación del sistema de elección y de nominación para el Parlamento. Y lastimosamente se prestó a muchas situaciones que se nos fue de la mano, se cambió para mal. ¿Y por qué se hizo esto? Porque, como les dije a la gente de San Pedro, acá en este país lastimosamente se fue Stroessner, pero no se fueron los stroessnistas. Se quedó toda la estructura stroessnista. ¿O por qué le tumbaron al presidente Lugo? ¿Por qué le echaron en un juicio político? Él tuvo la responsabilidad directa de esa acción. Pregunto. Entonces echaríamos a todos los parlamentarios cuando hacen un juicio político amañado, cuando le echaron a Fernández Gadea y Bonifacio Río y otros tantos. Entonces no podemos juzgar por actos ajenos a una persona. Pero ¿por qué yo digo esto? Porque yo también tuve y tengo un hermano que estaba en la política y era intendente. Y yo una vez le pregunté, ya te doy, sí, ¿por qué ustedes quieren que Lugo se vaya? Sí, se trajo el tema de la farmacia, la madre soltera, los abuelitos, ¿cómo eran? Las cooperativas de ama de casa y otros tantos.
los hospitales. Nos faltaba remedio. Nos faltaba remedio. ¿Y por qué les quieren tomar? Y porque si se les deja continuar, se va a eternizar la derrota del Partido Popular. O sea que, dejémonos de joder. Dejémonos de joder. ¿Y por qué yo tenía mucha ilusión con la presidencia? No porque él iba a ser el líder, el Mao Zedong. Porque no era la mejor persona. Porque no, tampoco, como todos somos. Yo le dedico el mejor de los profesores docentes. A lo mejor, muy a pesar de ustedes, yo estoy acá, ¿verdad? Pero lo hago con mucha dignidad. Y puedo tener defectos, pero también tengo demasiado virtudes que otros no tienen. Porque yo sonrojo, porque yo... hay gente que no sonroja al rogarte. Yo sonrojo cuando hablo y me sale mal algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, estamos. Profesor, ¿sabe por qué te decía el tema del cambio de la constitución en nuestra realidad? Porque hay instituciones que no funcionan y que parece que nunca lo van a funcionar. Y yo particularmente ya estoy cansado, yo no puedo más pasar por cada semáforo y omitir que un chico de 4 o 5 años indígena venga y te golpee la ventana para pedirte el indígena. Claro, estoy hablando del INDI, estoy hablando de la municipalidad, estoy hablando de la CODENI y de muchas otras instituciones que, no sé, porque yo, siendo un abogado egresado en 2021, te juro que aún no entiendo por qué no funcionan esas instituciones. Sí, claro, un montón de cosas como decir, clientelismo político, sobre saturación de gente que trabaja por clientelismo político en la municipalidad, en todas las instituciones que son ineficientes, cargosas, un gran elefante, un montón de cosas podemos decir, ¿verdad? Pero necesitamos, creo yo, un instrumento más eficaz para poder solucionar nuestra realidad. Después te contesto, porque hace demasiado rato que pidió la palabra. Sí, doctor, no, te quería, como estabas mencionando nomás tu postura en cuanto al juicio político del expresidente Fernando Lugo, quería nomás saber una opinión particular tuya en base a su acción de inconstitucionalidad. Sí. Yo ni puse en mi diapositiva puse eso. Que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad y el deber de juzgar los actos que deriven de la acción política. ¿Por qué? Y ahí voy a lo que él plantea. Porque como decía Duncan Kennedy, el conocimiento del texto, fuera del contexto, un pretexto para no entender el texto. Tenemos que visionar contextualmente nuestro sistema estatal. Él hizo alusión a una serie de situaciones. Estoy de acuerdo contigo. Pero existe forma de solucionar eso. ¿Y qué institución es el que ejerce la tutela jurídica efectivamente en bendito país? Es el Poder Judicial. Este humilde servidor que les habla ha procesado a un gobernador y le ha privado de la libertad por desviación de fondos públicos. Y lo hice en mi pueblo, no lo hice allá en Yocañé. Y lo hice con una responsabilidad histórica de hacer o no hacer. Y pude haber tenido errores, pero lo hice con la convicción del deber de cumplir con mi misión. Y cuando me iba a ir como juez en mi pueblo, me dijeron, ¿para qué te vas a ir? ¿Por qué no te vas a otro? No, porque yo no me voy para recaudar, yo me voy para contribuir y colaborar con mi sociedad. Y ahí voy a ser juzgado. Y hoy puedo decirle con mucha humildad de que me puedo ir a sentarme en cualquier lugar de la ciudad y creo tener más amigos y gente que me respetan que aquellos quienes objetan lo mismo. Y puedo convivir con plenitud. Y yo les pregunto a ustedes, los exministros en su mayoría, ¿pueden salir en la calle? Claro que no. Y yo prefiero vivir en libertad que con una ponchada, discúlpenme lo coloquial, con una ponchada de plata en la clandestinidad. No es mi estilo, ¿no? Y no creo que a todos nos guste esto. Por eso estamos acá. Entonces, la gran responsable de tu pregunta es el sistema de justicia. Y que
¿Qué ámbito es responsable para que haya una mala justicia? El sistema educativo. Porque si Stroessner privó de la libertad legítimamente a la gente, hizo a que murieran algunas, lo peor que pudo hacer del Paraguay es producir un vaciamiento cultural. La educación, aquella persona que no se quedaba en una mesa de votación no podía ser docente. Hasta hoy en día, ¿verdad? Y vos sabés esto si sos docente. Y no estoy hablando de fantasía. Aquel docente que no se quedaba y no amañaba en muchas oportunidades las elecciones, no era buen docente. Y hoy, hasta hoy, como dijo ahí la señora, se cree de que la educación se ejerce por abolejo y no por conocimiento. Porque hay docentes y docentes quienes han heredado a sus hijos y a sus nietos las cátedras. En universidades, inclusive. Estoy hablando de las universidades. En mi bendita Facultad de Derecho de la Nacional. Entonces, hablemos de realidades, hablemos de la filosofía, pero yo no puedo venir acá a hacer grandilocuencia del conocimiento que no lo tengo, sin analizar la realidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema estatal. Porque entonces estaría fracasando con ustedes. Porque mi intención es que ustedes conmigo discutamos y entendamos nuestra problemática para a partir de ahí buscar una solución. Activar una solución efectiva y eficiente. Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Sí, profesor. Otra cosita, último. Esto ya no te interrumpo. Hay una parte donde dijiste al comenzar tu clase, te juro que no entendí, dice, no se puede invocar la norma jurídica para violar el derecho. No sé si dijo eso un autor o es tu opinión propia. Dijo Gustavo Woodring. Gustavo Woodring. Terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una crisis de aplicación de la norma jurídica, porque Hitler mató en cumplimiento de la Constitución y la ley. Es porque el Consejo de Estado lo habilitaba y los jueces decían, sí, él actuó dentro de la ley, porque la Constitución alemana establece que el presidente del Führer, no sé cómo lo decía el señor, podía activar un sistema de ejecución, de procesamiento que eran todos amañados a partir del cumplimiento de la norma jurídica. Eso fue la filosofía de John Locke y de Smith, quienes ellos decían que el poder ejecutivo tenía que estar sobre los otros poderes o con más facultades de otros poderes, porque era el que administraba las cosas públicas y el Estado. Por eso yo les hablé de que en el siglo XIX predominó el sistema presidencialista a ultranza, ¿se acuerdan? En el siglo XX el sistema parlamentarista, y hoy en el siglo XXI ante la debilidad y ante el vaciamiento de contenido de las leyes dictadas por el Parlamento, es el Poder Judicial el que debe de activar la ley, diríamos, haciendo un paralelismo, a través de sus resoluciones. O sea que el activismo legislativo a través de la sentencia no va a legislar dictando normas, pero va a aplicar la Constitución para que a partir de la aplicación de la Constitución se tome como un paradigma de cumplimiento obligatorio de las normas constitucionales por sobre las normas legales. Y ahí surge nuestra ponencia del activismo judicial. El activismo judicial es en pro de la protección de los derechos. Y el artículo 1 de la Constitución establece que se constituye un Estado social de derecho. La República del Paraguay se constituye en un Estado social de derecho. Y este Estado social de derecho es para proteger al ciudadano
y el Estado es el garante, ya sea el Poder Ejecutivo, el poder Legislativo y el Poder Judicial. Así lo establece en el artículo 3, que dice: el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio, el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ahí lo que surge un desbalanceo, diríamos, a favor del Parlamento, porque el Parlamento tiene más atribuciones que los demás poderes y tiene la facultad exclusiva para juzgar, como el caso de Lugo, a su antojo, porque fue un mamarracho esto. Yo he visto el juicio político y creo que todos ustedes vieron la forma de la fundamentación de la acusación. Era triste, era una falacia, era cualquier cosa, menos una fundamentación dentro de un Estado democrático. Hablando de falacia, yo creo que en este artículo 3 de la Constitución Nacional realmente es una falacia decir recíproco, porque aquí necesita reciprocidad entre los poderes en cuanto al control, porque el único que te puede controlar y juzgar y rajar es el Parlamento, según entiendo. Sí, pero otra vez terminamos en la debilidad del Poder Judicial. Sí. Otra vez terminamos en la debilidad del Poder Judicial. Sobre el punto... yo le voy a decir... justamente nosotros tenemos ese tema para la exposición. Sí. Y la resolución que desestimó justamente la Constitucionalidad de Lugo dijo que se respetaba el recíproco control que hacía el poder legislativo sobre el ejecutivo. Pero no el judicial. Pero ahí él se contradice, porque sí, él tendría que, todo el poder judicial tendría que en ese caso también controlarlo. Claro, por eso yo dije Chonel se fue, pero no se fue su sistema. Profe, y su visión de Estado. Discúlpenme, en ese caso también, o sea, dejando a un lado lo que sería en este caso el juicio político en sí del expresidente Fernando Lugo, y como eso también es nuestro tema, ¿verdad? Sí, es un tema a debatir, para eso lo trajimos. Sí, y viste que él presentó él en principio dijo que estaba de acuerdo con el juicio que se le estaba haciendo y que no iba a promover ninguna acción al respecto. Sí. Pero posterior a eso, él presentó la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? A la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sí. En el cual también sabemos ahí que justamente en base a eso es lo que te quería preguntar también para saber tu opinión, profe. ¿Qué pensás de la acción de inconstitucionalidad? Porque justamente la acción de inconstitucionalidad trata de que el ente encargado, o sea, es el Poder Legislativo. Sí. Sería en este caso el Poder Legislativo. Entonces, en nuestra Constitución sí habla del juicio político en el artículo 225 de la Constitución, que dice justamente que el ente encargado es el Poder Legislativo. Entonces estuvo bien no estuvo bien el debido proceso, pero el juicio político en sí está constitucionalmente establecido. Entonces, nosotros vamos a ver el video de Ferrer Magrego, ¿verdad? Sí. No, ojalá que podamos ver, se puede porque no sé si funciona esto. Hay que encender eso. Sí, hay que ayudarnos. Y no íbamos a seguir la pila, pero no precisamente esto. Esto a mí lo que me preocupa para nuestro video. Se quedó en el ascensor la pila. Sí. Para nuestro video. Después vamos a activar, pero ya que estamos en el tema, ahí el compañero habla de que no existe el equilibrio. Y yo digo, justamente Ferrer MacGregor habla de los sistemas que rigen en Latinoamérica. Y que uno rige un sistema como la peruana y la boliviana, si mal no recuerdo, dentro de los tribunales, o sea que el control de constitucionalidad lo ejercen los tribunales constitucionales. Otros lo incorporan en el ejercicio del control de constitucionalidad por la excelentísima Corte. Y invoca a Paraguay, que está entre los tantos que
ha diseñado una sala constitucional encargada dentro del sistema de la Corte para juzgar los actos declarados inconstitucionales o constitucionales. Eso decía Ferrer MacGregor. Sí. Y dentro de esa perspectiva, no podemos negar, también el 259, numeral 5, establece que el Pleno de la Corte podrá establecerse, instalarse o declararse para como funciones la de estudiar y juzgar las resoluciones, las sentencias y los actos administrativos y legislativos, o determinar la constitucionalidad o no de los actos. El artículo 259, numeral 5. Ah, El 259. Pleno de la Conocer y resolver sobre inconstitucionalidad. Ya, se puede declarar a petición de uno de los miembros de la Corte, de la Sala Constitucional. Ahora bien, ¿qué nos indica cuando establece que la Sala Constitucional, la Corte o el Tribunal Constitucional tienen la facultad de declarar la inadmisibilidad la inaplicabilidad de una norma legislativa o de otros actos? El artículo 60, ¿alguien me puede leer? ¿De la Constitución? Sí, de la Constitución. De los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. Sí. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. 1. Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo, que solo tendrá efecto con relación a este caso. La ley, ¿qué decía ahí? La ley o otro, Instrumentos normativos. otro instrumento normativo. Dentro de este instrumento determina de que todos los actos son justiciables de la perspectiva administrativa. ¿Y esto qué produce? Una sanción, porque esto fue una sanción administrativa, lo que produce un acto político, un poder político, Sí. como el Parlamento, produjo una sanción. Vayamos al artículo 17 de la Constitución. Sanción administrativa. Porque De los es una actividad 17. administrativa. Sí. Los De derechos los derechos procesales. procesales. ¿Sí? A ver, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona Pena. tiene derecho a 1. Que sea presumida su inocencia. 2. Que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos. 3. Que no se le condene sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Sí. 4. Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se puede reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal. 5. Que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección. 6. Que el Estado le provea de un defensor gratuito en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo. 7. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre control. Plazo indispensable. Y ahí nos vamos a la convención, que habla de plazo razonable, artículo 8 de la convención. Artículo 8. Artículo 8, garantías judiciales. Esto se va para todos los estados, porque dice el artículo 1 y 2 de que rige, de la convención establece que rige para todos los actos estatales. Pero que el Poder Judicial debe constituirse en el garante de la tutela jurídica efectiva, porque si no lo cumple. Y ahí nos vamos al 247, que establece que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. ¿Qué número dijiste, profe? Artículo 247. 247. 247. 247. 247. Y toda la sentencia debe estar fundada en la Constitución, en la ley.
La Constitución es una ley. De modo que, si, así como estableciera en la discusión del Pleno de la Corte, de que podemos extender la disposición constitucional para violar los derechos humanos de las personas, estamos incumpliendo la Constitución y estamos extralimitándonos en las facultades otorgadas por la Constitución. ¿Se acuerda que yo le hablé de la discusión en el Pleno de la Corte? Que existió tres posicionamientos por el tema de la suspensión de un magistrado. Sí. Y ahí surgió una discusión bastante importante e interesante por primera vez. Ese video lo vamos a ver, ¿no? Eso es. Y no sé si podemos ver ahora para poder ir diseñando un poco una visión. ¿Sí? Fue breve, pero fue bastante importante para mí. Entonces, esto lo hago de la perspectiva didáctica, lo aclaro y lo vuelvo a ratificar a mis queridos alumnos, para que no digan, no, Maidana vino a mostrar. Estamos en un Estado social de derecho y como tal debemos de respetar. La política que hago nosotros. Maidana está opinando. Hola, hermano. Se está internando la beba. Se interna la beba. Sí, pero no es preventivo. Me tiene interés. Dale. Al final nos ponemos. Pues ya se montó. Lástima nomás el fondo. Esto es bien. Tengo frío, no puedo hacerte los colores cuando no tiene nada, no tiene sentido. Los colores, la combinación de colores escoge. Aparte. Tipo liberal y colorado al mismo tiempo. Horrible. Tengo frío. Y yo me dio mal porque me agarró y me ponía mal en el tren. No se le esperando a Mi pie está helado. Profe, hablando, va a debatir nomás nosotros acá en cuestión. Mientras él prepara, ¿verdad? No, acá, para no darle ya toda la información, porque eso tenemos que exponer nosotros. Pero por supuesto. Y lo que te iba a decir nomás, en particular, esa acción presentada de inconstitucionalidad por el expresidente Lugo, ¿verdad? La Corte Suprema declaró que era inadmisible por el hecho de que el presidente Lugo fue juzgado, ¿verdad? Por el incumplimiento de su Mal desempeño. Eso es importante. Es importante leer un poco la posición asumida por Bielsa, argentino constitucionalista, no el técnico. Ajá. Bielsa. ¿Cómo se llama el nombre? Bielsa. Por eso yo en mi diapositiva, si usted, no sé si le distribuí, ustedes verán. No tengo. Ustedes verán, yo de legal no le di el otro día. Sí, los tres compartieron. Ah, bueno. Entonces, ustedes verán en el desarrollo de la evolución del derecho procesal constitucional en el Paraguay, finalmente yo expuse de que existen juicios ordinarios, garantías constitucionales, está el cuasi yo lo declaré cuasi judicial, porque deriva de los actos políticos de Estado. Y el acto que produjo el Parlamento no es legislativo. El Parlamento no dictó una ley, el Parlamento juzgó. Y ese juzgamiento es administrativo. Me explico, mi hija. El Parlamento debe dictar ley. Y cuando juzga, él produce un acto administrativo. Y ese acto administrativo debe ser juzgado de la perspectiva de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Encontraste o no encontraste? No. Está en esos cuadros que yo le... ¿Alguien
yo no traje. Vos tenés la foto del grupo, quiero mostrarle al profe. Profe, ¿La foto del grupo? La foto de lo que nos dio el tema. En cuanto a los servicios, por ejemplo, en mi caso, ahora yo voy a exponer lo que sería el principio de legalidad. ¿Verdad? Y entonces, para mí, bueno, yo te iba a decir eso y después capaz voy a cambiar. No, yo no quiero que cambie, yo quiero discutir contigo. Exacto. En presencia de los alumnos, de tus compañeros, ¿verdad? Queremos discutir, ¿no? Lo que no queremos es guardar. Yo puedo tener errores como vos también, pero vamos a discutir jurídicamente. Sí, en este caso, por ejemplo, para mí en lo particular, la acción de inconstitucionalidad del Lugo, en base a lo que la Corte Suprema de Justicia dijo, ¿verdad? Mencionó que era inadmisible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mencionó el artículo 225. Entonces, para mí, se rige con el principio de legalidad. No, el artículo 225, escúchenme, no da la facultad al Parlamento para juzgar por actos inexistentes a ningún dignatario, porque es un juzgamiento de un dignatario, de un ministro de corte, de un ministro de la justicia electoral, del presidente, del vicepresidente, del fiscal general. Ellos son dignatarios. Entonces yo no puedo decir el artículo 225 me da la facultad de que yo destituya cuando quiera. Ahí tenés que leer un poco a Ferrajoli y el Estado y el derecho. Todos los actos estatales deben de estar enmarcados dentro del derecho y dentro de la razonabilidad, por más de que sean discrecionales. Entonces no se encuentra en el principio de legalidad, entonces... ¿Qué? ¿Cómo? La acción de inconstitucionalidad no se encuentra entonces en el principio de legalidad. Está dentro del principio de legalidad. Sí. Esto está dentro del principio de legalidad, artículo 9 de la Constitución, Sí, que dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Sí. Y el 225 habla de mal desempeño o delito en el ejercicio de las funciones del presidente. Y digo, ¿qué es mal el desempeño para vos? Ambiguo. No es ambiguo, tenemos que ir a la filosofía pura. Tenemos que ir a saber quién representa el mal desempeño. Ese no es el pendrive de Diego. No es el pendrive de Diego. No es super chaca. Ese no es tu pendrive de Diego. Tu super chaca. Tu pendrive. Y si eso yo le dije al profe. Sí. Y si yo le dije eso al profe. Y eso vas a poner porque el objetivo Y eso es lo que el profe quiere. Que yo diga así para poder discutir jurídicamente. Víctima de eso también, todos fuimos. Por eso yo, cuando tuvimos el claustro de profesores, planteé y dije, no puede ser de que activemos el guaraní jurídico, el castellano jurídico, el inglés jurídico, el cooperativismo y no activemos el derecho procesal. Porque es el fundamento de todo el sistema procesal de la República. Teoría general del proceso. Teoría general del proceso. Y no podemos no entender de que la Constitución ya no es, como decía el profesor Pacielo, no es una declaración lírica, no es una poesía, no es una declaración vacua, sino es de cumplimiento obligatorio. Y el profesor Pacielo decía en su voto. Y yo no entendía también cuando era juez en lo penal. Vine alguna vez en una charla ahí y empezaron a hablar del derecho y digo yo, pero ¿cómo es esta historia? Si yo sabía que el Código Penal yo tenía que aplicar y el Código Procesal. Pero empezaron a hablar de derecho. Estamos dentro de un Estado de derecho como tal, los jueces deben de cumplir. En el 96, 98, y ahí dije, me interpelé. Y dije, pero ¿cómo yo debo de activar? Y después empecé a estudiar la Constitución. Después me invitaron ya a enseñar en la Facultad de Ediciones. Y profundicé, y fui profundizando. Y fui, por eso yo estuve con algunos tratadistas como Mesetti, como Elamia Canosa, estuvo Jesús Pérez, Gozaini,
otros tantos quienes diseñan un sistema científico de la perspectiva científica de la activación del derecho procesal constitucional. Y en Europa no se aplica el derecho, o sea que no conocen como el derecho procesal constitucional, sino como la justicia constitucional. ¿Sí? Ellos aplican la justicia constitucional. ¿Y cómo hacen dentro del control de constitucionalidad? Dentro del control de constitucionalidad aplican la justicia constitucional. Nosotros, por nuestra debilidad de pensamiento y estructural del Estado, hemos tenido la necesidad de activar desde la perspectiva del derecho procesal constitucional. Y esto activó por primera vez Pizzamudio. Pizzamudio por primera vez habla dentro de la primera generación en 1955 de que existe un derecho procesal constitucional que activa las garantías constitucionales para como un sistema, diríamos, represor, para cuando haya violación de la Constitución, para cuando se incumple la Constitución o para cuando hay incertidumbre sobre la aplicación de la Constitución. Eso decía Pizzamudio ya en 1955 en la UNAM en su defensa de tesis. Y en su libro en 1956 lo diseña de manera espléndida de su pensamiento. Y a él le invoca inclusive, si mal no recuerdo, Ferrer MacGregor, que es también mexicano. En México se activó el amparo, allá por 1841. En México se activó el Estado Social en 1919. En México se activó el derecho procesal constitucional. México es una meca, diríamos, de Latinoamérica del desarrollo de la visión de la aplicación de las normas y convencionales. En México en algún momento aplicaron con mayor fuerza la convencionalidad por sobre la constitucionalidad. Y después tuvo otra vez algún contrapeso para revertir eso. Declarada la supremacía de las normas convencionales. Pero yo, analizando, yo creo que a alguien yo le proveí a algún grupo el caso Hellman. ¿Y por qué traje el caso Hellman? Bueno, ¿y por qué traje el caso Hellman? Porque el caso Hellman desnuda el sistema de justicia en Latinoamérica. ¿Y cuáles son los paradigmas en Latinoamérica de la buena justicia y del sistema del orden estatal? Uruguay está en primer lugar, según los reportes de organismos internacionales. Después estaría Chile. Entonces, Uruguay cumplió aplicando una norma legislativa de caducidad ante un crimen de lesa humanidad. Y eso decía la Corte Interamericana, sin sacarle la motivación que ustedes tienen, sino para complementar. Establecía de que los Estados partes se comprometieron en el artículo 1 y 2 de la Convención de que adecuarán sus normas legislativas a sus constituciones y a la presente Convención. De modo que los Estados partes, si no lo hacen, están obligados a dar cumplimiento a las normas convencionales. Y la investigación a la paraguaya, yo digo, se hizo con el caso Hellman porque se aplicó la norma interna en contravención con las normas internacionales. La Declaración de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad. Y no se ha activado desde esa perspectiva. Privilegiando las normas legislativas. Por eso yo en mi voto siempre hablo de normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son la Constitución y la Convención, y las normas secundarias son las leyes, los reglamentos, las ordenanzas y otras. O sea,
El decreto. No, El decreto es la primaria, norma la secundaria. constitución, profesor, la constitución después, Y la convención. y la convención. Entonces, si nos adecuamos, tenemos que acogernos a lo que dice el pacto. Claro. Para no salir Y sancionados. ustedes quienes están en el análisis del caso Gelman verán de que existen tres modos de ejercer el control de convencionalidad. Uno, desde la perspectiva constitucional. Dos, desde el control de convencionalidad. Me estoy explicando, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Constitución, porque establece el artículo 137, esta Constitución es la ley suprema de la República. Los tratados ponen en segundo lugar. Por eso yo hablé de las leyes primarias como la Constitución y la Convención. ¿Y por qué hablo como ley de la Convención? Porque el artículo 141 establece que los tratados internacionales ratificados, canjeados y sancionados por ley forman parte del ordenamiento jurídico interno, como lo establece el 137. Dice. De modo que es una ley. Hemos absorbido como una ley. Automáticamente. Automáticamente es una ley. Y dentro del principio de legalidad rige la supremacía como lo establece el artículo 9. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Segundo párrafo. De modo que si un decreto ley viola una ley, viola una ley que lo reglamenta, entonces debe aplicarse la ley por orden de declaración y así sucesivamente. De modo que no podemos decir de que allá el Parlamento que juzgue nomás los altos políticos y nosotros acá estamos, ¿para qué estamos? Si vos tenés que interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, entonces no estás cumpliendo con tu función desde la perspectiva de la Corte, porque habla en segundo párrafo, dice el Poder Judicial será integrado o está integrado por la Corte, por los tribunales y juzgados. Toda sentencia debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. O sea que más claro no puede ser. Y yo no puedo decir, bueno, voy a salir del marco, porque el 225 me establece de que yo puedo juzgar políticamente. Y yo digo, bueno, voy a juzgarle al presidente de la República y él no me lo es culpable. Así no me fue la acusación. De López Chávez y no sé, de Clemente Barrio y no sé quién era el tercero. No, él es el culpable porque él no previó, como no va a prever de que iba a haber Una matanza. una matanza y que iba a haber un francotirador. Porque ahí hubo un francotirador que encendió la mecha. Pero doctor, el artículo es así, habla del procedimiento. A mi parecer, al decir del procedimiento, se tendría que haber reglamentado o modificado. Claro, sí. ¿Cómo? Diciendo, por ejemplo, tantas horas para las pruebas. ¿Qué clase de prueba? ¿Cómo se va a valorar las pruebas? ¿Será que la Corte se puede meter ahí y juzgar? Pero eso no dice el 225. El 225 en sí es vago, es muy genérico. Yo me voy. Yo le dije que un acto administrativo. Yo te dije Todos los actos administrativos es justiciable. O de lo contrario, aquel que destituye al presidente ya no puede ser juzgado por el Poder Judicial. El Poder Judicial determina, ¿qué es lo que determina cuando juzga un acto administrativo? Porque el acto administrativo es el estado de juez y parte, ¿verdad? Porque juzga siendo de su interés, como lo produjo la Sociedad Médica Londinense cuando juzgó al médico Bona. ¿Qué pasó? Voy a concluir con juzgó. Entonces, ¿qué es lo que produce el Poder Judicial cuando revisa esos actos administrativos? Es la legalidad de los actos producidos en ese ámbito. La legalidad. Y dice el artículo 17, numeral 9, que todos los actos deben de ser producidos dentro del control de las partes y también dentro del principio de legalidad, que es dentro del cumplimiento de las normas jurídicas, hermano. Artículo 17, numeral 9. Sí, dice. El numeral 9 dice que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas.
en violación de las normas jurídicas. ¿Qué establece la norma jurídica? Bueno, ¿qué compone la norma jurídica? La Constitución, la Convención y las leyes. Para no ir a los decretos. Conducta y sanción. Entonces, yo tengo que decir que se cumplió el debido proceso. Y usted habló del reglamento. También tenemos que ver de que yo no puedo reglamentar después de ya producido el hecho. Estoy rompiendo el principio de legalidad garantizado por el artículo 14 de la Constitución. Estoy violando, y estoy violando el artículo 9 también, porque yo no estoy obligado a cumplir algo que no establece el derecho, la ley. Artículo 9, segundo párrafo. Sí, nadie está obligado a hacer lo que la ley no es derecho público. Quería nomás agregar lo que dijo la compañera, porque justamente, o sea, a mi parecer, realmente, y coincido con ella, es un poco ambiguo, profe. Muy ambiguo, para nosotros, pero nosotros pues somos legales. Desde la ley no existe, oye, discúlpeme, la guaranga. Cuando no existe la ley, no existe una norma. Pero tengo otro motivo, doctor, aparte de eso. Él le otorga al Poder Legislativo, le otorga, ¿verdad? El juicio político. Sí. Ahora bien, el Poder Legislativo, para que sea justo, tendría que tener una pluralidad de partidos políticos. ¿Qué significa, verdad? Que tenga, por ejemplo, partido rojo, partido azul, partido verde y partido amarillo. ¿Qué pasaría si vos tenés en tu Poder Legislativo en ambas cámaras una pluralidad de partidos? En ese caso, habría más chance de que exista justicia a la hora de juzgar. Pero ¿qué pasó? No hubo pluralismo de partidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando no hay pluralidad de partidos políticos y vos tenés en ambas cámaras, tenés una mayoría de un solo partido, tiende a que haya estas clases de mi querida colega, yo digo, sí, porque es relativo, totalmente, para mí es relativo. ¿Por qué? Voy a apuntar al por qué. Porque eso no justifica de que ellos actuarán dentro del principio de la razonabilidad, del Estado de Derecho, de la legalidad. Y en la ley 1460, que es del 35, de 1935, regula el derecho administrativo en 1935, para que ustedes vean y establece en su artículo 3 de que las personas tienen derecho a recurrir contra los actos estatales, contra los actos del Estado, cuando produce Estado tales resoluciones. ¿Qué nos indica? De que el Estado debe de concluir con ese proceso para que yo tenga acción en el ámbito administrativo. Y yo digo, el Parlamento no juzgó como Estado. Como Estado juzgó, pero como uno de los poderes del Estado. Y dentro del mutuo control que establecía en el artículo 3 y el cumplimiento del principio de legalidad y otros, porque sabemos cuándo se sale del principio de legalidad, cuando es beneficioso, cuando es inherente a la persona humana, artículo 45 de la Constitución. Entonces, respeto, ministro, de que esta haya sido una decisión constitucional. no digas, Vamos a ver el comienzo ya. vamos a ver, es corto, pero es Hay que apagarle la luz. así. Sería fuerte aquí, ¿no? Sí, No, apagar la luz y... Ahí. Bueno. Hay que informar que recién me sigue preocupando la afirmación del ministro Víctor Ríos. Y yo diciendo, con todo respeto, ministro, de que esta haya sido una decisión inconstitucional, creo que la fantasía a la que usted hace referencia cede ante una realidad que es indiscutible, la gravedad de las situaciones planteadas. Y esa gravedad, valga la redundancia, se agravó más todavía con las audiencias que tuvimos. Lastimosamente, no sé si usted siguió
telemáticamente eso, pero verdaderamente se agravó aún más. Entonces, no considero de ninguna manera que haya inconstitucionalidad. La propia Constitución habla entre las facultades de la Corte también la de suspender a magistrados judiciales, y además la normativa a la que hizo referencia el ministro César Garay. Y una cuestión sumamente práctica nada más. Me parece difícil que 8 ministros de la Corte incurran en una violación de la Constitución, 2 ministros de la Sala Constitucional, profesores de Derecho Constitucional, en lo que confío plenamente. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí. A la fantasía lingüística a la que me refería es extender más de la cuenta, más de lo permitido, el sentido de una palabra, y en ese sentido extender el concepto de superintendencia tanto hasta permitir incumplir la exigencia del principio de legalidad. Para mí es una fantasía lingüística, a eso me refería. Pero el tema se profundiza y debo decir lo siguiente: cuando se trata de garantías constitucionales, no tiene que ver la gravedad de los hechos. Es decir, uno no puede decir, usted está acusado de doble homicidio, por lo tanto lo vamos a poder torturar. O para usted no rige ministro, la lógica de su planteamiento es esa, depende de la gravedad. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿en qué parte de la Constitución habilita suspender sin goce de salario a un magistrado? La ley. Pero dice expresamente la Constitución podrá suspender. Dice, bueno, ministro, me extraña, usted va a tener que revisar otra vez sus libros. Principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad? Te tiene que autorizar expresamente cuando se trate de cuestiones de sanción. No discutan conmigo en todo caso. No discutan conmigo. ¿Cómo no va a ser sanción si te está privando de un salario? Y además vos no podés realizar ninguna otra actividad porque seguís siendo que tiene que ver la prisión preventiva con la suspensión que hace administrativamente la Corte, que deja, y esto ya lo dije muchas veces, deja sin el salario al magistrado, que mantiene su condición de magistrado, por lo tanto no puede realizar otra actividad, y eso no es sanción. O sea, ahí sí hay otra fantasía lingüística. Entonces, lo que yo sostengo es lo siguiente: las garantías constitucionales están establecidas, y cuanto más grave es el hecho investigado, uno tiene que ser más cuidadoso, porque eso pues siempre un argumento, una excusa de regímenes autoritarios que decían es muy grave, entonces se lo puede torturar, no rige el principio de inocencia, se lo puede someter a confesión, etcétera, etcétera. Simplemente esa aclaración. Ahora, yo en el tema de que es cierto, o sea, 8 dicen una cosa, una otra cosa, pero la cantidad no implica calidad epistémica. O sea, ¿cuántas veces las Cortes tuvieron que cambiar de jurisprudencia porque se dieron cuenta que se estaba equivocando? Pero yo no digo que yo tenga la verdad, simplemente creo que es mi obligación, ya que reiteradamente se trajo a colación el tema, explicar las razones por las que invariablemente siempre estoy votando para que las suspensiones de magistrados y magistradas sean con goce de salario básico. Es muy interesante lo que se da en la Corte. Hay 3 posturas claras. O sea, hay una postura que dice, no, en todos los casos, suspensión tiene que ser con goce de salario básico. Otros dicen, no, no hay problema, tiene que ser con suspensión de sin goce de salario. Y otra línea que dice, miremos la gravedad de los hechos. Son 3 líneas muy interesantes. Yo no digo que yo tenga la verdad. Sostengo nomás las razones y explico las razones por las que mantengo esta postura, y si alguno escriba un libro sobre derecho constitucional, escribiré exactamente eso en mi libro de derecho constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a hacer de terminar. ¿Por qué le exageras? Porque se abre un debate interesante, ¿verdad? Y nos hace repensar de nuestro posicionamiento. Llámese Pedro, Juan
Álvaro, yo no puedo, sobre pretexto de una suspensión que me habilita la Constitución, ampliar mi facultad en violación de los derechos humanos, porque estoy rompiendo la probation, la presunción de inocencia. Yo me estoy prejuzgando al suspenderle, porque una cosa es el sueldo, otra cosa es el gasto de representación, otra cosa es ¿cómo era que le dicen? Hay otros beneficios, pero bonificación, pero el salario básico no puede ser privado, porque se está produciendo una violación, diríamos, de la presunción de inocencia de esa persona. Se está produciéndole una sanción anticipada. Sí. Se está produciendo un daño a la calidad de vida de sus hijos, de él y de su señora, o de su marido. Atentando contra su derecho humano, porque él no puede realizar ninguna otra actividad. Nada. Y en caso de que fuera inocente, ¿cómo se le retrotrae el mal rato, la sanción? Y otra cosa más, mi querida colega, discúlpenme, pues yo alguna vez actúo como profesor de facultad y otra vez con mis pares estoy interactuando con uno. Entonces, mi querida colega, esto nos invita a repensar de que estamos todavía en una visión casi sancionadora, ultranza, y casi torturador, pero más... Yo tengo más agua mía. Discúlpenme lo coloquial, más raya. Va a ser a nivel de privarle de su sueldo. No me gusta Juan en su cargo, y digo, bueno, tenemos que suspenderle a Juan porque no se fue 3 veces a la escuela, al colegio, donde sea. Y tenemos que suspenderle. ¿Y cómo lo vamos a hacer con goce? No, sin goce de sueldo, porque eso le va a causar un daño. Y nuestra intención con ese sin goce de sueldo es causarle un daño a él. No es un sentido de justicia. Porque ¿y por qué se incorporó la probation en nuestro sistema? Porque el sistema chomista establecía a través del 209, la ley 209, de que se podía privarle la libertad a la persona a través de un decreto, a través de diríamos, una acusación o una delación. ¿Y cómo se lograba que esta persona declarara? A través de coacción, a través de amenaza a la familia, a cualquiera, o a través de la tortura. ¿Por qué nuestro sistema penal incorporó todas estas figuras como tipos penales? La tortura, el secuestro, la coacción, la amenaza, están determinados dentro del tipo penal que describe nuestra Constitución. La 209 fue el símbolo de la dictadura. Claro, reglamentó el sistema. Yo hago un paralelismo siempre, mi querido colega, y digo, Stroessner fue un Hitler en el Paraguay con la población interna. Hitler tuvo la fuerza bélica para salir a expandir su poder, entonces lo expandió en toda Europa. Stroessner, sin embargo, activó contra los indefensos de la Liga Agraria, de los profesores, de los obreros, contra y hasta hoy la gente tiene esa visión, y tenemos que dejar esa visión que es muy grave lo que se denunció. Bueno, pero tenemos el sistema de derecho y el debido proceso, y dentro de ese debido proceso que el jurado juzgue en 10 días y diga, este es responsable. Y ahí sí, digamos, bueno, aplaudamos. Ahí entramos otra vez en las garantías convencionales y constitucionales de que los plazos deben de ser razonables. Yo no puedo suspenderle a un juez y desentenderme de él. A mí me suspendieron 1 año. ¿Sin goce de sueldo? Sin goce de sueldo. ¿Y cómo sobrevivieron? Ese no era de mi familia, trabajando como de personal de estancia y a Pacheco. No, mi hermano era mi patrón. Vendiste toda tu vaca, ¿verdad? ¿Y qué hacían ellos? ¿Sabes qué hacían? Averiguar si yo qué tenía, si qué podía darle.
Había 2 o 3 personas que hacían averiguar y se presentaba alguien y te decía, yo te voy a solucionar porque muy amigo mío es Oviedo Mar. Voy a decir con nombre y apellido. Muy amigo mío. Y Enrique acá también me dice, yo Mario te puedo dar $50,000, pero este tema, ¿por qué es tan grave? ¿Qué hice? Si yo emití una opinión y le dije, yo te voy a decir una cosa, Enrique, yo no necesito estos $50,000, yo tengo eso. Pero acá con mi dignidad, le dije. Y me extraña de vos. Y la última vez que hablé con él, después cajoneaban, guardaban, se perdía el expediente, no sabía quién tenía. Era una coacción permanente. Era un charlatán. ¿Cómo quedó tu caso, profe? Y fui, y Dios es justo, y fui activando. Yo era un soñador, todo el mundo me veía muerto, ¿no? Yo estaba de parranda. Inocencia, profe. Profe, se demostró tu inocencia. Claro. ¿Y por qué no me destituyeron? Porque no pudieron activar, diríamos, los 5 votos. Profe, ¿y le demandaste por indemnización? O sea, no, porque en ese tiempo yo no tenía ya mucha fuerza. Imagínate el desgaste emocional. Era un desgaste. Vos te subías en el ascensor y porque vino Oviedo y Juan Pérez y Víctor Núñez me perseguían, yo era un leproso. Yo era el peor asesino, el peor juez de la República, cuando que dije en mi voto en disidencia que el juez debió de calificar el hecho, porque el juez dispone la medida de prisión de una persona que estuvo en una gresca a la salida de una discoteca y el guardia de seguridad lo golpeó. Y eso supuestamente produjo una serie de situaciones que podría haber desencadenado. Integraste una sala. Integré una sala. Y yo voté en disidencia. ¿Quién te sancionó? El jurado fue el que... ¿Y por qué el jurado si era como parte de la sala? Esa parte yo no le denunciaron, güey. No, pero él estaba como magistrado si le integró una Sí, le denunciaron. En la sala del tribunal, no de la sala constitucional. Del tribunal. Allá de nuestro ¿Por qué consideraron perseguido político, profesor? No, en algún momento. No, yo fui perseguido por un grupo por una clase. Grupo mafioso. En base a eso fue el debate también. En base a esto de una jueza que fue suspendida y el director dijo, ¿cómo nosotros le vamos a privar del salario básico? Entonces nosotros, y por ahí pues dijo el doctor un ratito, el ministro Jiménez dijo, es muy grave y valga la redundancia, se agravó porque en nuestra audiencia nosotros determinamos que era grave. Y ahí le dijo él, epistémicamente tengo que hablar porque se ha derivado en un razonamiento. Sí. Y el artículo 259 establece, numeral 7, alguien me puede leer, establece entre las facultades de la Corte de suspender al magistrado. No, dice sin goce de sueldo. Suspender preventivamente, por sí o a pedido del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Un ratito sobre el punto. En el derecho público lo que no está escrito no existe. Cierto. Exacto. Eso es técnico. Y es importante tu acotación para que podamos clarificar nuestro posicionamiento. Yo respecto a un caso específico, doctor, la ex fiscal, la Patricia Filippi, ¿verdad?, con la que yo comparto un grupo gremial, ella fue removida de su cargo, su carpeta sigue en el jurado de enjuiciamiento ya hace unos añitos. Sí. Y justamente hoy le leí, justo antes de entrar a clase, ¿verdad?, que dijo que supuestamente los videos presentados donde ella recibe coima son todos manipulados, montaje. No sé, una pericia. No, yo quiero conocer a las personas que hicieron ese montaje porque es tan impecable el montaje que se ve perfectamente recibiendo la coima, ¿verdad? Y justamente después de eso hizo una piscina y amplió su casa, ¿verdad? Pero coincidencias de la vida. Y en esos casos yo creo que sí, doctor, corresponde que tengan la suspensión sin goce de sueldo porque hay pruebas contundentes en su contra. Pero eso no se desactiva la presunción de inocencia. Eso está en juicio. Exacto. Para eso está el juicio. Después se le condena, antes no. Claro. Después, posterior. Pero ¿sabes qué, colega? Eso obliga a que se
se active rápido ese proceso, porque ahí están todas las pruebas y que ella haga su descargo y diga, para eso está el descargo probatorio. Y la impugnación de las pruebas, artículo 8 de la Convención, garantías judiciales y 17 de la Constitución. De hecho, el principio de legalidad. Presunción de inocencia. Eso es lo que dijo Víctor. No puede ser porque mató o está procesado por sospecha de que mató a 2 personas, se le debe torturar. O sea que no agrava ni varía. Lo que nos hace es la variación procesal y de la garantía de la legítima defensa, establecida a partir del artículo 16. Y el artículo 17. Profe, ¿se le dio al final el con goce de sueldo básico? No, ahí terminó. A mí me hicieron legal a esto y me gustó y dije, porque es mi posicionamiento. Claro, claro. Eso debería, profe, eso debería quedar como un precedente también para... Claro. Y por eso yo les traje algunos votos de la Sala Constitucional, que está cambiando una visión. No porque a mí, les digo que a mí me encanta, porque está posicionando hacia el Estado de Derecho. Imagínense ustedes, abogados, litigan contra el Estado, ganan un proceso después de muchas chicanas, porque ellos tienen un montón de abogados pagados. Y vos tenés que cobrar el 50% porque vos le ganaste. ¿Dónde está el principio igual? El Estado no es una persona jurídica litigando en este caso. Sí, el Estado es un Estado feudal o es un Estado responsable. O sea que el artículo 17 numeral 11 establece que inclusive el Estado es responsable por una sentencia, por un error de... Responsable subsidiariamente. Subsidiariamente por un error de aplicación de una pena, cuando se determinara la inocencia. Y en este caso, se dice que el Estado tiene que pagar el 50% por una ley. ¿Y dónde queda el artículo 86 que establece de que el derecho del trabajador es inalienable, y que es una garantía fundamental, y de que el trabajador es, según el protocolo de San Salvador, el derecho al trabajo es un derecho humano de tercera generación? Entonces yo no puedo decir, y recuerdo que el ministro de Corte, al analizar del principio de igualdad que yo dije, que se rompía el principio de igualdad establecido por el artículo 46, no sé si con relación a mi voto decía que igualdad no es igual a igualado. ¿Y qué es igual y igualado? Y yo leí en el diccionario y no encontré lo igualado. Igual con igualado. Y que hablaba de que el interés de la mayoría, el interés general prima sobre el interés particular. Sí. Es no un interés general. Es particular. O sea que... La causa era particular también, ¿verdad? Pero por supuesto si algo como persona jurídica, el Estado. Yo no puedo decir, yo le gano a Copaco. No puedo decir, yo le voy a pagar el 50% porque Copaco tiene acciones en el Estado. Es tan responsable, y yo donde queda mi trabajo y la complejidad del caso, de la demanda, de la acción, todo queda. Entonces, nuestra visión es de un Estado feudal y ya no estamos en ese Estado feudal. Y eso nos han lastimosamente demostrado nuestros docentes, quienes creen de que vivimos aún en ese sistema estatal. Muy vale. Sí, acá la otra que ya habló ya del tema de la fiscalía. Sí, vamos a ver un poco. El caso del doctor Bonifacio Rivas, de que él había demandado al Estado paraguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con Fernández Gadea. Y nada, que celebraba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sabía que esa sentencia que ellos habían emitido se había hecho efectiva aquí, ¿verdad? Creo que le llevamos 5 para volver a los cierres. No, 600, 500, $1,000. No.
Pero es simbólico. Pero es simbólico. Simbólico. Y es, queda por lo menos la imagen otra vez. Es la determinación del Estado de Derecho. Buenos días. Empezamos la tercera sesión de este ciclo sobre los problemas en torno al control de constitucionalidad, control y equilibrios, los límites del poder legislativo y del control de constitucionalidad. Hoy con el gusto de tener acá a Eduardo Ferrer MacGregor, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, aquí en España, y licenciado en la Universidad Autónoma de Baja California. Juez ad hoc durante mucho tiempo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, director de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, y podríamos seguir con sus méritos durante un buen rato, y creo que también, desgraciadamente, quitarle tiempo tanto a su conferencia como al debate. Así que no lo haré, no seguiré con sus méritos, que son muchos, y también sus publicaciones. Diría que es un placer que estés aquí, Eduardo. Es un placer para nosotros poder contar contigo en este ciclo, para poder contar con alguien que nos puede aportar una visión no solo mexicana, yo diría panorámica, latinoamericana, de los problemas vinculados a los modelos de control de constitucionalidad en esta parte del mundo que nos es tan próxima. Y desde luego, pues reitero, un placer para la Cátedra de Cultura Jurídica que participes en esta foto. La conferencia de Eduardo para hoy se titula Del control de constitucionalidad al control de convencionalidad, un nuevo modelo para América Latina. Como digo, es tu tiempo, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. La estructura de estas sesiones es básicamente siempre de unos 40-45 minutos para una exposición, y después tendremos seguro, como mínimo, aproximadamente una hora para el debate. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Girona, a esta universidad, a la Cátedra de Cultura Jurídica, que además ya es famosa en América Latina y especialmente en México. Felicitarlos también por el congreso que tuvieron el año pasado, que fue muy sonado antes y después, y creo que hubo una gran asistencia latinoamericana. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. El tema ya se anunció, del control de constitucionalidad al control de convencionalidad, y con signos de interrogación, un nuevo modelo para América Latina. Voy a dividir la exposición en 4 partes. Yo creo que primero hay que entender tan siquiera algunos elementos de la formación del control de constitucionalidad en América Latina, para luego ver la panorámica actual de cómo están desde las magistraturas constitucionales diversas características en la actualidad, luego pasar al tema de cómo ciertas garantías constitucionales se han internacionalizado a través del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cómo se ha constitucionalizado este derecho internacional de los derechos humanos, hasta llegar como una consecuencia de todo esto en una nueva doctrina que está en auge en estos momentos en los países de América Latina, que se llama control de convencionalidad, o como prefiero denominarlo, control difuso de convencionalidad. Ese es uno de los grandes retos que están discutiendo prácticamente todos los tribunales constitucionales, Cortes Supremas y en general todos los jueces en América Latina. Entonces vamos a empezar con algunas cuestiones históricas. El año pasado, como todos ustedes saben, 2010, este año 2011, muchos países de América Latina están
pues no digo festejando, porque aquí no se puede festejar eso, pero conmemorando, digamos, la independencia, y incluso hay encuentros aquí mismo en España. Este año participé en Castilla-La Mancha en un encuentro de México sobre el Bicentenario, pero bueno, varios países están en ese proceso. Y esto nos da una cuestión que a lo mejor ha pasado desapercibida. Se cumplen 200 años del constitucionalismo latinoamericano. El próximo año aquí en España va a haber diversos eventos sobre la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente en varios países de América Latina, incluso en México, en 2 periodos estuvo vigente esta Constitución, pero incluso antes de la Constitución de Cádiz ya existían algunos elementos de textos constitucionales que inician este proceso, digamos, del constitucionalismo latinoamericano. Por ejemplo, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, donde ahí hay una declaración de derechos muy precisa, o por ejemplo, la Constitución de la provincia de Cundinamarca, que esto casi no se conoce, pero ya tenía una acción directa de inconstitucionalidad. O sea, lo que Kelsen estableció 110 años después, en Colombia, en 1811, ya lo tenían en una Constitución de la provincia de Cundinamarca. Es decir, que existen bases, digamos, de control de constitucionalidad concentrado en nuestra América. Esto es algo que se conoce poco, pero ahí están los textos y vamos a hablar un poco de este contexto. De tal suerte que también en el año pasado, dentro del constitucionalismo pasó desapercibido algo que creo que es fundamental: los 400 años de la primera vez que un juez controla las leyes del Parlamento. Me refiero al Bonham Case, al famosísimo caso del doctor Thomas Bonham, donde Edward Cook, como saben, el juez más importante de Inglaterra o de la historia de Inglaterra, dejó de aplicar una ley del Parlamento por ir en contra del Common Law. O sea, ahí inicia, digamos, lo que después se convertiría en el control judicial de las leyes, y que esto es muy importante para lo que ahora se discute en América Latina como el control de convencionalidad de las leyes. Entonces, 1610, sabemos nosotros la historia, donde luego esta doctrina pasa a las colonias inglesas, y antes de 1803, de ese célebre Marbury versus Madison, antes hay por lo menos 20 y tantos casos donde tribunales de apelación de los Estados Unidos ya les aplicaban leyes antes de 1803. O sea, es el paradigma, pero existen, y ahí están documentados estos casos, que no hacen otra cosa, a pesar de que hay una teoría reciente de Fernando Rey, de aquí de España, donde dice que no influyó en absoluto. La doctrina mayoritaria considera que la doctrina de Cook realmente fue la determinante para el establecimiento del control judicial de las leyes en los Estados Unidos. La Judicial Review of Legislation, que ha sido el paradigma, digamos, del constitucionalismo, para el control judicial de las leyes a partir de nuestra etapa. Y bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque precisamente este caso, o la técnica, porque además no está previsto como tal en la Constitución de los Estados Unidos, es una técnica de los jueces, hasta la fecha, es una técnica de desaplicación de la ley al caso concreto, que tuvo un gran impacto en toda América Latina, a tal grado que no hubo un solo país de América Latina que no siguiera el sistema llamado americano difuso, donde cualquier juez deja de aplicar una ley o puede dejar de aplicar una ley al caso concreto cuando es contraria a la Constitución. Todos los países, incluso en aquellos donde no se sigue propiamente el control difuso, por ejemplo en México, existe un control semidifuso, porque todos los jueces federales lo pueden hacer, no los jueces locales. Pero tenemos una disposición constitucional que lo permite, es decir, ha sido una interpretación constitucional lo que lo ha prohibido.
De tal suerte que todos los países, estoy hablando todos, tuvieron un influjo directo de este paradigma del control difuso. Esto quiero dejarlo asentado porque vamos a ver que en los últimos 4 años estamos regresando a este control difuso, pero con un nuevo paradigma de convencionalidad. Bueno. Y esto yo creo que es muy importante porque este principio de supremacía constitucional, esta técnica de dejar de aplicar una ley al caso concreto, pues se fue adoptando progresivamente por nuestros países de América Latina con ciertas características que le fueron dando una aportación original, digamos, al control constitucional. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es el paradigma del amparo. El amparo nace históricamente en México, dirían los yucatecos en Yucatán, ¿no? Hubo una etapa en la historia de México que no estaba unida a México, o que trataron de independizarse, pero lo cierto es que ahí nace históricamente, o sea, es en la constitución del estado de Yucatán. Los que han ido a Cancún, pues está a 3 horas, ¿no? Mérida, donde Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, un filósofo, no jurista, no era abogado, es el padre del juicio de amparo, es el que tuvo la chispa de consagrar en un texto supremo esta garantía, ya no como una técnica de los jueces, sino como una garantía constitucional. Entonces es en la Constitución del Estado de Yucatán el primer texto constitucional a nivel mundial que establece esta garantía. Esto, por supuesto, con un gran influjo de la Judicial Review of Legislation, sobre todo por una obra, Alexis de Tocqueville, que fue traducida unos años antes al español, en 1837, y fue así como don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá puede leer en esta obra cómo se estaba realizando este control judicial de las leyes y se le ocurre plasmarlo a nivel constitucional. Se han encontrado demandas, pero no sentencias en esta primera época. Llevo años buscándolas, tengo indicios de que hubo sentencias, no las he encontrado, ahí se las encargo si llega aquí, si se encuentra en una botellita aquí en la playa y ven 1841, 42, Yucatán, ahí me hablan, por favor. Llevo años buscando esa sentencia que la llevo rastreando desde hace mucho tiempo. En 1847 se federalizó, o sea, se nacionalizó. Y en 1849 se dicta la primera sentencia que hasta el momento se tiene registro. Y esto sucedió en San Luis Potosí por un suplente, Pedro Sámano, un suplente del juez federal, pero de una manera muy importante. No había ley secundaria y aplicó de manera directa la Constitución. O sea, aplicó de manera directa el artículo 25, que establecía el amparo, para otorgar la protección, es decir, para combatir una orden de destierro del gobernador de San Luis Potosí. Y así se establece en una hoja, es un documento muy importante porque ya se establece, digamos, la calidad de norma jurídica a la Constitución. Lo que ahora se dice como una gran revolución de la segunda mitad del siglo XX, pues en 1849 este humilde juez suplente, Pedro Sámano, aplicó de manera directa, sin ley reglamentaria, la Constitución para otorgar la primera sentencia de amparo que se tiene registro. Por supuesto que el propio amparo tiene una tradición que ya venía con los 300 siglos, ¿no? Por el derecho indiano, donde cuando se establecieron las audiencias de México, de Lima, ya se otorgaron reales amparos. La propia palabra amparo viene de las 7 partidas, los amparamientos, y especialmente de los procesos forales aragoneses, donde ya el Justicia Mayor del Reino de Aragón amparaba contra fuero. Luego los lugartenientes, hasta que desaparece esta figura. Juan de Lanuza, ¿no? Es el último Justicia Mayor del Reino de Aragón, que hasta la fecha lo siguen haciendo anualmente por un crimen de Estado. Desaparece esta hermosísima figura, pero lo importante es que así pasa con esa terminología de protección, de sinónimo de protección
al derecho indiano, y así con esta tradición, es probablemente que se recoge por don Manuel Crescencio García Rejón, luego se nacionalizó y luego se dictó la primera sentencia. Y ahí inicia un proceso muy interesante, digamos, de expansión de esta figura, que hoy la justicia constitucional, por lo menos en los países latinoamericanos, no se puede entender. O sea, la historia del control de constitucionalidad en América Latina en gran parte ha sido la historia del juicio de amparo. De tal suerte que en la segunda mitad del siglo XIX se fue expandiendo primero en los países de Centroamérica. Y curiosamente con la fórmula que luego... El amparo mexicano nació para la protección de los derechos fundamentales. Y ahora se habla aquí de la objetivación del amparo y en muchos otros países, ¿no? El origen es protección de derechos fundamentales, derechos subjetivos. Y luego fue, digamos, evolucionando, o involucionando, dicen algunos. Pero lo cierto es que sigue siendo hasta la fecha un mecanismo para proteger derechos fundamentales. Pasa a Centroamérica incluso como una acción directa de inconstitucionalidad. O sea, ahí empieza un poco a desvirtuarse la propia naturaleza del juicio de amparo, y durante el siglo XX se fue expandiendo progresivamente a través de oleadas. Diversos países lo van aceptando, y en la actualidad todos los países de América Latina o de Iberoamérica, para incluir también Andorra, España, Portugal es el único que no lo tiene, y Cuba, pero de ahí en fuera todos los países lo tienen como acción de amparo, juicio de amparo, proceso de amparo o recurso de amparo. Por supuesto que la madre del amparo es el habeas corpus, que ya existía. No vamos a hablar, por supuesto, del homine libero occidendo, desde el derecho romano y la figura, incluso de los procesos forales aragoneses, que también existía la manifestación de persona, pero esta figura ya pasa también como una garantía constitucional junto al amparo, a nivel constitucional. Antes del amparo, a través del habeas corpus, que nada más protegía la vida y la integridad personal, sirvió el habeas corpus para proteger otros derechos, sobre todo en Perú, en Brasil se fue expandiendo, pero con la creación del amparo, entonces ya el habeas corpus se volvió a su contexto original, y el amparo protege la gran mayoría de los derechos. En los últimos años, por supuesto, ya se consolidó o se está consolidando el habeas data, ya como una figura. Estas son las tres figuras principales que existen en los países latinoamericanos: habeas corpus, amparo y habeas data. De tal suerte que yo creo que el amparo es una de las grandes aportaciones del control constitucional al mundo. O sea, se expandió en América, luego pasó a Europa, ¿no? A España, la Segunda República Española, a Suiza, a Alemania, y de ahí se fue expandiendo a otros países de Europa y por supuesto también a Asia, África, y lo que es más importante, como vamos a ver más adelante, es cómo se internacionalizó. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco para después. Pero aparte, digamos, de esta aportación, con el gran impacto de Kelsen y del desarrollo, por supuesto, de los tribunales constitucionales, empieza esta mixtura o hibridación o combinación de los dos sistemas clásicos. Y el primer país, curiosamente, que recoge una especie de tribunal constitucional es Cuba. En la Constitución de La Habana de 1940 crea un tribunal de garantías constitucionales y sociales dentro del Poder Judicial. Ese es, digamos, el primer experimento, ¿no?, que se da. Luego vino Ecuador en 1945, que también crea un tribunal de garantías constitucionales. Fíjense cómo recoge la terminología del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española, ¿no? Hubo un influjo directo en la denominación, no en sus funciones, pero sí en la denominación, aunque Ecuador realmente era un órgano político, no decidía, más bien proponía al Congreso la inconstitucionalidad, o sea, no lo hacía directamente. Por eso muchos autores consideran que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de 1965
es el primer tribunal constitucional formal y materialmente hablando. Luego en Colombia también se crea una sala constitucional, que aquí comienza una de las grandes tendencias o una característica de, digamos, de las magistraturas constitucionales latinoamericanas, que es la creación de las salas constitucionales, y aquí empieza con Colombia. Digamos, si pudiéramos sintetizar cómo está actualmente, no los tribunales constitucionales, yo prefiero llamarles las magistraturas constitucionales, tendríamos 4 modelos en América Latina. Un primer modelo es el de corte keynesiano, tribunales constitucionales fuera de los 3 poderes tradicionales, extrapoder, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana. Recientemente la nueva Constitución de República Dominicana crea un tribunal constitucional que, por cierto, no se ha instalado, no se ha nombrado. Ya pasó un año, pues de enero de 2010, se decía que al año debería estar funcionando el tribunal constitucional. Ya estamos a junio, año y medio después, y todavía no puede nombrar, no se puede integrar este tribunal constitucional. Pero bueno, ya son 6, 7 países que tienen, digamos, un tribunal constitucional extrapoder muy semejante a los que existen en Europa. Un segundo modelo que está tendiendo a desaparecer son aquellos tribunales o cortes constitucionales que están dentro del Poder Judicial. Había algunos casos, solamente queda uno, Colombia, pero es un caso paradigmático porque la Corte Constitucional de Colombia es una de las más importantes, diría, para el mundo latinoamericano. Pero es el único caso. Antes también estaba Bolivia, pero con la nueva Constitución de 2008 ya es un órgano extrapoder. Así como en Alemania, que está también dentro del Poder Judicial, bueno, allá tenemos Colombia, que está dentro de la rama judicial. Un tercer modelo, que ese, podríamos decirlo, es, o se ha catalogado como el modelo latinoamericano, es la creación, y esta es una tendencia muy fuerte, la creación de salas constitucionales. Así como una sala civil, penal, laboral, se han creado salas constitucionales. El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, y en los últimos 10 años en México, en las entidades federativas, ya existen 6 salas constitucionales. Hay un tribunal constitucional, por cierto, en una entidad federativa mexicana, en Chiapas, pero aquí salas constitucionales es una, digamos, tendencia que se advierte con claridad en los últimos años, y por eso algunos autores le llaman el modelo de Latinoamérica, aunque en realidad no es el modelo, porque vemos que hay diversos tipos de magistratura constitucional. Y el cuarto, digamos, tipo de magistratura constitucional son aquellos países que no han optado por crear un tribunal constitucional ni una sala constitucional, sino que han ido transformando sus cortes supremas o supremas cortes, algunos países se llaman supremas cortes, otros cortes supremas, en tribunales constitucionales desde una perspectiva material. No se llaman así, pero reciben el influjo de las principales características de los tribunales constitucionales. Con mayor o menor medida, Argentina, Brasil, Honduras, México, Panamá y Uruguay, sus cortes supremas están evolucionando hacia las funciones materiales de un tribunal constitucional. Por ejemplo, México, desde la reforma de 1994, tiene una acción abstracta de constitucionalidad de leyes con efectos erga omnes hacia el futuro. O sea, una característica kelseniana pura, ¿no?, que adoptó la Corte Suprema Mexicana, ¿no? Tiene conflictos competenciales con atribuciones entre órganos de poder, también con la posibilidad de declarar la invalidez con efectos generales, erga omnes hacia el futuro, de tal suerte, y esto también se recoge por varias de las Cortes Supremas de Justicia. O sea, existe una tendencia, por lo tanto, ya sea de cualquiera de estos 4 modelos de la magistratura constitucional, de acercarse sensiblemente a las funciones materiales de un tribunal constitucional, por lo menos el órgano de cierre del sistema. De tal suerte que dentro de esta variedad, ahí ya vamos aterrizándolo y vemos que este aparente acercamiento
a los tribunales constitucionales desde una perspectiva material es aparente, porque en el fondo sigue el sistema difuso en la gran mayoría de ellos. O sea, se ha producido lo que muchos autores llaman los sistemas mixtos, ¿no? Solamente por mencionar algunos importantes, Lucho Pegoraro ha escrito mucho sobre ello, dice, bueno, pues está en crisis esto de la bipolaridad de los dos sistemas, porque hemos avanzado incluso en Europa, en América Latina y en otras partes del mundo, donde pues ha habido una mixtura de todas las características, o tan siquiera de estas características que Piero Calamandrei en su famoso ensayo 1950 ya establecía como el sistema americano, que es difuso, vía prejudicial, interpartes, declarativo, extunc, o sea, retroactivo, versus el sistema europeo concentrado, vía de acción, erga omnes, sentencias constitutivas, ex nunc, hacia adelante. Vemos que todos los sistemas tienen realmente características, digamos, del americano o del europeo. Esto, por eso dice Lucho Pegoraro, debemos ir avanzando hacia otros sistemas, ¿no? Francisco Fernández Segado, aquí en México, también habla de la convergencia de estos dos grandes sistemas. Incluso el que denominaban sistema francés, ¿no? Era un control previo, pues realmente ya se está acercando a un auténtico control a posteriori, ¿no? Con la reforma reciente. Y en realidad el control previo ha quedado subsumido en algunos de los sistemas, porque se han introducido, por ejemplo, varios países de América Latina tienen control previo de constitucionalidad de leyes o de tratados internacionales. De tal suerte que estos dos grandes sistemas sirven, digamos, como entendimiento de las categorías fundacionales, pero ya los modelos, como bien dicen estos dos autores, y como creo que va a venir el profesor Tussaud de Francia, donde él también habla de la crítica de los modelos de jurisdicción constitucional, y todos estos autores coinciden en que realmente ya no tiene sentido hablar de modelos propiamente, sino más bien de características, y se tiene que ir evolucionando para advertir nuevos modelos. Y por eso, con signos de interrogación, voy a hablar más adelante si el control, el nuevo paradigma del control difuso de convencionalidad se está convirtiendo en un modelo o no. Vamos a ver. De tal suerte que, dicho lo anterior, ciertas características del panorama de esta magistratura constitucional, no voy a hablar, por supuesto, del sistema internacional o universal de los derechos humanos, ni tampoco del europeo, que sería un atrevimiento hablar y de ello, pero sí me atrevo a hablar del sistema interamericano. El sistema interamericano, aquí se produce una internacionalización de esta garantía constitucional por excelencia en el sistema de control constitucional latinoamericano, que es el amparo. Incluso en la redacción de la Convención Americana de Derechos Humanos está la palabra amparo, precisamente sacada del derecho constitucional. Ahí está, en todas las actas de la creación de la Convención Americana, entre otras la delegación de México, la de Guatemala, ya hablaban de la figura del amparo para internacionalizar. E insistieron mucho en que esta garantía quedara de manera autónoma, de tal suerte que la sacaron de un artículo y la pusieron de la protección judicial, ¿no? O sea, la protección judicial como un recurso sencillo que ampara los derechos fundamentales, así está en el artículo 25 de la Convención Americana, que ampara, es claramente una internacionalización de esta garantía que ya se había consagrado en los sistemas de control constitucional, pasa al sistema interamericano. Como todos ustedes saben, el sistema interamericano nace en 1948 con la Carta de Organización de los Estados Americanos, 21 países, actualmente son 35. La semana pasada eran 34, la semana pasada ingresó otra vez Honduras, que por el golpe de Estado lo habían excluido. Ahora en la Asamblea General de la OEA de la semana pasada, o antepasada, fue del 5 al 7, ya no me acuerdo en qué día estoy viviendo,
la semana pasada, ingresó nuevamente a Honduras. O sea, actualmente son 35 países de la Organización de Estados Americanos. Algo importante es que precisamente una vez creada la OEA, el primer documento internacional, incluso anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue la Declaración Americana, que fue unos meses antes, en 1948. O sea, el primer documento con vocación internacional fue la Declaración Americana de Derechos del Hombre, de los Deberes y Derechos del Hombre. Esta es, digamos, la piedra angular de todo este sistema interamericano. Luego, por supuesto, la Convención Americana, que fue firmada en 1969, pero que entró en vigor hasta 1978, o sea, lleva apenas 33 años. A diferencia del sistema europeo, que ya lleva más años, se integra, por cierto. De esos 35 países, 25 han firmado la Convención Americana y solamente 21 han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De 35, 21. ¿Quiénes no lo han firmado? Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países caribeños. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es realmente una Corte latinoamericana de derechos humanos, por lo menos hasta ahora. Es una Corte latinoamericana. Se integra por 7 jueces. Estos 7 jueces no representan a sus países, son autónomos, duran 6 años con posibilidad de reelección, o sea, pueden durar 12 años, y hasta el año 2009 operaba la figura del juez ad hoc. Ya desapareció, solamente queda para casos interdemandas o interestatales, que todavía no ha habido un solo caso, a diferencia de Europa, que ya los ha tenido. En el sistema interamericano no ha habido casos de demandas entre estados. Hasta ahora se ha centrado como un sistema de demandas individuales, de tal suerte que esta figura del juez ad hoc desapareció por una opinión consultiva que hizo Argentina, interpretando los artículos 44 y 45. Tuve la fortuna de ser el último juez ad hoc. Ya no existe, por lo menos en demandas individuales. Tiene una función consultiva y tiene una función contenciosa. A diferencia de Europa, todavía existe la Comisión Interamericana, que está en Washington, pero a partir del nuevo reglamento que entró en vigor en enero del año pasado, en 2010, las demandas ya las presentan directamente las víctimas. Perdón, yo me quiero ir. No puede pasar del link a ver. Sí. ¿Qué me quiero ir? No va a ser la. Por el juiciado, creo que está suspendida. Mi hijita está en la situación. Tiene 6 años. Sí. Es verdad.